Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy son los métodos de la clase string. Y antes de que comencemos, es importante recordar que los índices de string comienzan con cero, al igual que los arreglos. Entonces, la cantidad de caracteres para el tamaño del string permanece igual, pero pues los índices empiezan en cero. Entonces, el último índice válido sería la longitud menos uno. Aquí tenemos este pequeño ejemplo de animals, donde como vemos el cero es el primer carácter y 6 es el último. La longitud de esta cadena sería de 7. El primer método que vamos a ver es el método length. Este método regresa el número de caracteres en la cadena. Aquí tenemos un string animals y estamos obteniendo su longitud, que sería en este caso 7. Hay que prestar mucha atención cuando utilicen este método length porque en el examen pueden llegar a utilizarlo sin paréntesis. Si llegan a ver ese escenario, pues eso no compilaría. El length en strings es un método, no es una propiedad. En los arreglos sí es una propiedad, ahí no lleva paréntesis, pero al ser un método en la clase string, pues sí lleva paréntesis forzosamente, entonces si llegan a ver algo sin paréntesis, pues sería incorrecto. El método charadd, que tiene esta firma, charadd regresa el carácter de acuerdo al índice que nosotros hayamos proporcionado. Entonces aquí en este pequeño ejemplo tenemos otra vez animals y si le pasamos charadd 0, le estamos diciendo que nos devuelve el carácter que se encuentra en la posición 0. En este caso sería la A. Char 6 nos regresaría la S y char 7, dado que este index no pertenece o no es válido dentro de esta cadena porque el máximo index es 6 en este caso, pues lanzaría una excepción en tiempo de ejecución. Entonces hay que tener también cuidado en este tipo de situaciones. Hay que recalcar que esto regresa a un char. Si nosotros quisiéramos asignar lo que regresa char a un string, esto no nos va a compilar. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero también hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones porque pueden hacernos creer que estamos asignando el char correctamente una variable tipo string, pero no podemos asignarlo directamente. IndexOf, este método busca la cadena o el carácter que hayamos ingresado y podemos especificar también la posición desde la cual queremos empezar a buscar y regresa la primera posición o index que coincida con este carácter o string que le hayamos pasado. Estas son las sobrecargas del index of. Podemos pasarle un char o podemos pasarle un char y un index desde el cual queremos empezar a buscar. Podemos pasarle una cadena o podemos pasarle la cadena y el index desde el cual queremos empezar a buscar esta cadena. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, otra vez animals, y tenemos string.indexOf y le pasamos el carácter a. Entonces empieza a buscar desde el inicio, como la primera coincidencia está en el index 0, pues regresaría aquí 0. Aquí en este segundo ejemplo le estamos pasando la cadena AL. Entonces cuando lo empieza a buscar aquí lo va a encontrar en la posición 0, 1, 2, 3, en la 4. Entonces es por eso que aquí regresa 4. En este ejemplo string.indexOfA le estamos diciendo que empiece a buscar a partir del index 4. Entonces si nos vamos hasta el index 4, 0, 1, 2, 3, 4, pues aquí mismo, donde empieza a buscar la cadena, pues ya la encontró, o en este caso el carácter, entonces por eso regresa 4 directamente. ¿Qué pasa si nosotros buscamos una cadena que no existe dentro de esta otra cadena? Pues bueno, ahí lo único que va a pasar es que nos va a regresar un menos uno. Es básicamente una bandera y quiere decir que no encontró el carácter o la cadena que hayamos pasado como parámetro. Entonces, a diferencia de Charat, que cuando no lo encuentra o el index no existe, lanza una excepción, en este caso, cuando la cadena no exista o no sea encontrada, pues nos va a regresar un menos uno. El método substring, este método va a regresar solamente una parte de la cadena. Es posible especificar el index de inicio y el index de finalización del cual queremos obtener la cadena. Y es importante recalcar que el índice de término no va a ser parte de nuestra subcadena. El index inicial sí, pero el index final no. Entonces nuestra cadena va a ser el index de inicio hasta el index final menos uno. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos la sobrecarga de este método substring. Básicamente recibe el index de inicio. Si nosotros no le pasamos el index de finalización, va a buscar hasta el final de la cadena o nos va a regresar hasta el final de la cadena y si nosotros especificamos ambos pues sería desde este index hasta este menos uno. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Animals de nuevo,
substring de 3, 0, 1, 2, 3. Entonces va a incluir la m desde aquí hasta el final de la cadena, porque no le pasamos un index de finalización. Entonces aquí regresaría mals. En el segundo tenemos un substring y le estamos pasando como parámetro el string.indexOfm. Esto nos regresa a un entero, entonces pues también es válido. Entonces aquí primero tendríamos que ver que nos regresa este index para poder después evaluar este substring. Entonces string.indexOfm sería 0, 1, 2, 3. Aquí encuentra la primera coincidencia y sería el 3. Y aquí se lo pasaría de parámetro a substring. Como no tiene index de finalización, básicamente sería lo mismo que este otro de acá. Entonces regresa lo mismo, mals. Aquí tenemos otro ejemplo, string.substring de 3 a 4. Aquí empezaría otra vez en la m y terminaría en el 4 menos 1, que sería el 3. Entonces regresa solamente la m. Y aquí otra vez en el 3, pero hasta el 7, que sería 3 y regresaría hasta el 7 menos 1, que sería 6. Entonces sería mals porque el index 6 es la s, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? ¿Por qué aquí no lanza una excepción si el index 7 no existe dentro de esta cadena? Bueno, porque si nosotros pusiéramos el 6, no nos regresaría la S, nos regresaría hasta la L, porque siempre regresa el index menos 1, el end index menos 1. Entonces aquí sí podemos llegar a poner el 7 y no va a haber ningún problema, solamente pues va a llegar hasta el final de la cadena y nos va a regresar también el último carácter. Algo que a mí me sirve mucho para saber si la subcadena que yo estoy considerando es correcta es hacer una resta entre el index final y el index inicial. Aquí, por ejemplo, tengo el 4 menos 3, index final 4, index inicial 3. 4 menos 3 es 1. Entonces mi subcadena va a tener solamente un carácter, que es este de aquí. El otro, tenemos aquí el index final 7 y el inicial 3. 7 menos 3 es 4. Entonces mi subcadena va a tener 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Y como el index inicial siempre va, pues yo solamente puedo contar estos 4 caracteres a partir del 3. Este sería 1, 2, 3 y 4. O en este caso 1, 1 nada más. Entonces así es otra manera en la que pueden verificar pues que la subcadena que están obteniendo sea la que ustedes esperan. Los siguientes métodos es el método toUpperCase y toLowerCase. Estos son muy sencillos, básicamente lo que hacen es que regresan la misma cadena, solamente que con todas las letras en mayúsculas o en minúsculas. Para toLowerCase van a ser todas en minúscula, para toUpperCase todas en mayúscula. Y todos los caracteres que no sean letras van a permanecer iguales, es decir, caracteres especiales, números, etcétera, todo esto pues no se va a ver afectado. Entonces aquí tenemos este string animals otra vez y hacemos un string.toUpperCase y aquí pues nos regresaría este string, la misma cadena pero todo en mayúscula. En este caso abc123 toLowerCase nos regresaría la cadena con la A minúscula y pues lo demás se quedaría igual. Luego tenemos los métodos equals e equals_ignore_case. Estos métodos pues básicamente van a comparar que las cadenas sean iguales. El primer método, el método equals, va a comparar que sean exactamente iguales y el método equals_ignore_case funciona de manera similar, solamente que va a omitir o no va a tomar en cuenta si las letras están en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, en caso de que nosotros quisiéramos utilizar algún escenario así o requeramos algún escenario así donde no nos importa si está en mayúscula o minúscula, pues podemos utilizar este método. En el examen, pues es necesario que sepamos cómo funcionan ambos y pues obviamente va a variar el resultado dependiendo de cuál utilicemos. Aquí tenemos esta cadena ABC, punto equals ABC en mayúscula. Entonces esto regresaría falso porque estos no son iguales. O bueno, no son exactamente iguales. La cadena abc.equals abc, las dos en mayúsculas, regresaría true porque son exactamente iguales. Y la cadena abc.equals_ignore_case abc en mayúscula, pues regresaría true también porque aquí omite si están en mayúsculas o minúsculas. Es muy importante recalcar que aquí estamos utilizando el método equals para poder comparar cadenas. En su día a día, pues también utilicen este método cuando necesiten comparar cadenas. En el examen van a ver que hacen comparación de cadenas utilizando el igual igual, que eso ya lo vimos en temas anteriores, o el operador de igualdad. Eso no es recomendable, sin embargo en el examen pues va a venir ese tipo de ejercicios para que sepamos cuál es la diferencia entre utilizar el método equals y utilizar el operador de igual igual, que básicamente el operador igual igual pues va a comparar las referencias o las direcciones de memoria.
pero pues por lo general lo que nosotros queremos cuando utilizamos esta comparación con strings es comparar sus cadenas. Entonces, eh, en el examen pues eso necesitamos conocer ambos, pero pues su día a día traten de utilizar este equals o equals ignore case cuando necesiten comparar cadenas, ¿vale? Ok, los siguientes métodos son starts with y ends with. Estos métodos verifican que el valor que nosotros pasamos como parámetro coincida con una parte del string. En el caso del starts with va a verificar que el parámetro que nosotros le pasemos esté al inicio de la cadena, y en el método ends with va a validar o verificar que el parámetro esté al final de la cadena. Entonces, y van a regresar un valor booleano dependiendo si esto se cumple o no. Aquí tenemos abc.startsWithA, y aquí regresaría true porque pues esta letra o esta cadena sí está al inicio de nuestra cadena original. abc.startsWithA mayúscula, esto sería falso porque no es la letra A minúscula. Aquí sí tiene que ser exactamente la misma capitalización de la letra. abc.endsWithC, esto es correcto porque la cadena termina con esta otra cadena. Y abc.endsWithA, pues aquí sería falso porque pues termina con C y no termina con A. Aquí podemos usar cadenas obviamente de más de un carácter, pero para estos ejemplos pues estamos utilizando solamente una letra. Muy bien, el siguiente método es el método contains. Es muy similar al starts with y ends with, solamente que aquí no importa en qué posición se encuentre la cadena que estamos tratando de buscar dentro de nuestra otra cadena. Básicamente, si en cualquier parte de donde esté, si se encuentra esa cadena que le estamos pasando como parámetro, pues nos va a regresar true. En caso de que no se encuentre en ninguna parte de esta cadena, pues regresaría falso. Entonces aquí tenemos abc.containsp, y como esta cadena está dentro de esta otra, esta está aquí en medio de hecho, pues regresaría true. abc.contains b mayúscula, como esta no es la misma capitalización de esta otra b, pues regresaría falso. Tenemos ahora el método replace. Básicamente este método reemplaza parte de la cadena con una nueva. El primer parámetro que le pasemos va a ser la cadena que estamos buscando, y el segundo método va a ser el que va a reemplazar esta cadena que estamos buscando. Este método tiene dos sobrecargas, que es la de donde nosotros le podemos pasar char para buscar el carácter y otro char para reemplazarlo, o le podemos pasar un char sequence y otro char sequence. Este char sequence es básicamente una interfaz que implementa en la clase string y otras clases como es string builder. String builder la vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a trabajar solamente con strings, pero hay que tener en cuenta que solamente podemos utilizar un carácter para buscar y otro para reemplazarlo, o un string para buscar y otro para reemplazarlo. Si nosotros vemos que hacen un mix de yo le paso un carácter y le paso un string para reemplazar a ese carácter, o yo le paso un string para buscarlo y lo reemplazo con un carácter, esto va a ser inválido. Si en el examen ustedes ven que están haciendo un mix de estos char con char sequence, va a ser un error de compilación y muy probablemente vaya a venir ese tipo de preguntas en el examen. Entonces ahí hay que prestar mucha atención. Tenemos este ejemplo, abc.replace, y aquí tenemos, en este caso los dos son caracteres, que sería la primera sobrecarga. Le pasamos la A y lo reemplazamos con A mayúscula. Entonces aquí quedaría como A mayúscula, BC, A mayúscula, BC, que es esto de aquí. Y en el siguiente ejemplo estamos haciendo lo mismo, pero le estamos pasando una cadena. Si se fijan, aquí estamos pasándole una cadena y otra cadena, es decir, un string y otro string. Si nosotros pusiéramos aquí comillas simples, esto ya no nos compilaría, porque la sobrecarga del método, no tenemos un método sobrecargado que acepte eso. Entonces, aquí el resultado es el mismo, pero sí es muy importante que le pasemos el mismo tipo de dato aquí y acá, ¿vale? El siguiente método es el método trim. Este método lo que va a hacer es que va a eliminar los espacios del principio y del final de la cadena. Dentro de espacios vacíos vamos a considerar los espacios en blanco, los tabuladores, las nuevas líneas o saltos de línea y retornos de carro. Espacios vacíos que estén en medio del string o de la cadena pues no van a ser removidos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos este abc.trim y esto pues queda igual porque aquí no tenía espacios, pero en este otro de abajo tenemos un tabulador, luego tenemos espacios, luego tenemos la primera letra que no es un espacio en blanco, que es la A, luego tenemos un espacio en blanco, B, C y luego espacios en blanco. Bueno, el salto de línea que es considerado como un espacio vacío.
Si nosotros hacemos el método trim aquí, lo que va a hacer es que nos va a eliminar todo esto de acá, el tabulador y los espacios, va a encontrar la primera letra o carácter que no es un espacio en blanco, este sí lo va a respetar, este lo va a respetar también. Luego tenemos otro espacio que es entre la B y la C, que este también lo va a respetar, y luego tenemos el final de la cadena, que es el salto de línea. Entonces aquí también quitaría el salto de línea, quedando de esta manera, A espacio B espacio C, ¿vale? Luego tenemos que el encadenamiento de métodos. Todos los métodos que acabamos de ver que regresen una cadena pueden utilizar o pueden encadenarse para que sea más sencillo y más legible el escribir nuestro código. El encadenamiento de métodos no va a funcionar si el método regresa algo distinto, como un carácter, un booleano, un número. Solamente funcionaría con métodos que regresen cadenas. Entonces, en este caso tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos varias líneas de código que están afectando a un string. Empezamos con este string original llamado animal, con espacios al final. Luego le hacemos un trim, esto nos queda de esta manera. Luego lo hacemos un to lowercase, nos queda de esta manera. Luego hacemos un replace y queda de esta manera finalmente, ¿ok? Entonces si nosotros imprimimos esto, pues va a quedar este string de aquí. Esto puede ser reemplazado con la siguiente línea de código. Básicamente todo lo estamos haciendo en una sola línea. Animal.trim.toLowercase.replace y todo esto lo estamos asignando a esta variable result y finalmente le estamos imprimiendo. Entonces básicamente esto es igual a esto. Solamente hay que tener mucho cuidado en que cuando hagan este tipo de encadenamiento lo reasignen a una variable. Si nosotros no reasignamos todo este encadenamiento a una variable, esto se va a perder, porque hay que recordar que la clase string es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que el objeto original nunca se va a modificar. Una vez creado, no se puede modificar. Cada uno de estos métodos va a regresar una cadena nueva. Aquí esto regresa una cadena nueva que se afecta y se utiliza para este otro método, que se afecta y se utiliza para el último método. Entonces nosotros tenemos que asignar esa referencia a una variable, ya sea la misma o a otra a una nueva que queramos, porque de otro modo el string original no se va a ver afectado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en código, pero bueno, aquí este sería el resultado, que sería básicamente el mismo de acá, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En este ejemplo 1 tenemos el método length. Como ya habíamos dicho, pues este va a regresar la longitud de la cadena. Solamente, como ya habíamos comentado, tener cuidado que no vaya a aparecer de esta manera. Si ven algo así en el examen, esto no compila. Length es un método, no es una propiedad de la clase string, ¿vale? En arreglos sí es una propiedad, en strings es un método. ¿Ok? El ejemplo 2 tenemos el método char_add. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no compilaría. Si el char_add lo utilizan para asignarlo directamente a un string, esto no va a compilar porque el método char_add regresa una carácter. El carácter no se puede asignar directamente a un string, se tendría que hacer ahí una conversión. Entonces, si ven esto también en el examen, pues algo que no compilaría. Tenemos char_add 0, este va a regresar el carácter en la posición número 0, en este caso sería este, y pues esto sí se puede asignar a un char y básicamente a cualquier tipo de dato numérico que tengamos en Java. Puede ser char, byte, short, int, float, double, etc. Mientras sea tipo numérico, pues va a poder asignarse correctamente. Aquí también pues lo estamos utilizando con int, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo le paso un index que no existe, un index negativo o un index que sobrepasa este? Por ejemplo, aquí si yo le pasara el 5, bueno, pues aquí yo voy a tener una excepción en tiempo de ejecución, un string index out of bound exception. Entonces, también en el examen a veces nos preguntan si hay un error de compilación o un error en tiempo de ejecución y cuál es el error que podría suceder. Entonces, pues es importante que sepamos que para este tipo de situaciones regresaría un string index out of bound exception, ¿ok? En el siguiente ejemplo tenemos el ejemplo número 3 utilizando el método indexOf y el método indexOf lo que hace es que nos regresa el index de la cadena que le hayamos pasado. Aquí por ejemplo tenemos una cadena vacía y le estamos haciendo un indexOf de este string que obviamente no se encuentra aquí. Cuando la cadena no se encuentre como parte de esta otra cadena, pues lo único que va a pasar es que nos va a regresar un -1, es decir, como una bandera que quiere decir que pues el string no fue encontrado.
nosotros le podemos pasar un index también desde cuál queremos empezar a buscar. Y aquí, a diferencia del charat, aunque el index no esté presente o se salga del rango de la cadena que tengamos aquí, no nos va a lanzar una excepción. Simplemente pues nos va a seguir regresando el -1 en caso de que no lo encuentre. Esta es una de las principales diferencias también con la manera en la que funciona charat. ¿Qué pasa si nosotros le pasamos un nulo? Pues sí compilaría, el tema es que aquí nos va a lanzar una excepción, en este caso null pointer exception, cuando intente buscar esta cadena dentro de esta otra. Entonces, igual nada más para ejemplificarlo, pues corremos la aplicación y aquí vemos la excepción, la impresión de los otros caracteres y la excepción del null pointer exception en esta línea, ¿ok? Entonces, también tener cuidado en ese tipo de situaciones. Este es un poco menos común, pero igual si se lo llegan a topar, pues para que tengan cuidado. En el ejemplo número 4 tenemos el ejemplo de substring, que el método substring pues va a regresar una parte de la cadena, dependiendo de los index que nosotros le pasemos, index de inicio e index de fin. En este caso le estoy pasando el substring de 0 a 0. Esto es válido y lo que va a pasar es que me va a regresar un string vacío. Como ya habíamos comentado, si yo quiero saber cuántos caracteres me va a regresar mi subcadena, solamente puedo hacer la resta del index final menos el index inicial. 0 menos 0, pues en este caso me da 0 y es por eso que aquí yo no tengo ninguna una cadena vacía sin ningún carácter, porque pues estoy regresando desde la posición 0 hasta la posición 0 menos 1, que en este caso pues no existe, entonces sería pues un string vacío. Eh, y luego tenemos substring de 0 a 1. En este caso yo le estoy diciendo que voy a empezar en el 0 y voy a terminar en el 1 menos 1 menos 1, que sería la posición 0. Entonces aquí es por eso que me regresaría este 0 de aquí. Igual puedo hacer otra vez la validación. 1 menos 0 me da 1 y ese es el número de caracteres que voy a tener en mi subcadena. Este otro ejemplo lanzaría una string in the sort of one exception. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo el orden de los index. El index de inicio es mayor al index de finalización. Entonces aquí pues ya pues no va a saber qué hacer porque los index están invertidos y va a lanzar esta excepción. Eh, en este otro ejemplo tenemos el substring de 0. Básicamente le estamos diciendo que va a empezar en 0 y vamos a tener hasta el final de la cadena. Si nosotros no especificamos el index de finalización, pues va a tomar hasta el final de la cadena. Y en este otro estamos haciendo lo mismo, solamente que aquí sí le estamos especificando el index de finalización, que en este caso sería el index 5, pero como llega hasta el index que nos va a regresar aquí es el index final menos 1, 5 menos 1 sería 4, entonces nos va a regresar hasta el index 4. Es por eso que aquí regresa 0, 1, 2, 3, 4. En el ejemplo 5, pues es básicamente lo que habíamos ahorita en la presentación. Tu uppercase va a convertir todas las letras en mayúsculas, tu lowercase todas en minúsculas. Y cuando haya caracteres especiales o que no son letras, como los números, pues no va a haber ninguna modificación en la cadena. Este ejemplo 6, utilizando equals e equals ignore case. Aquí solamente estamos haciendo la comparación de la cadena A1 con la A2. Estas cadenas tienen pues el mismo contenido. La diferencia es que yo estoy creando esto con una literal y con el método o con el operador igual, con el operador new. Habría una diferencia si yo hago la comparación utilizando el operador igual igual, porque ahí sí apuntan a referencias o a direcciones de memoria distintas. Sin embargo, como ya estoy utilizando el método equals, esto va a comparar el contenido de las cadenas y es por eso que aquí regresaría true. En este otro ejemplo, A1 equals A3. Como este A3 tiene letras mayúsculas, no es exactamente igual, entonces regresa falso. Pero si yo hago la comparación utilizando equals ignore case, pues en ese caso sí regresaría true, porque ahí pues ya es independiente de las mayúsculas o minúsculas. En el ejemplo 7 tenemos el método starts with y ends with. Aquí tenemos, básicamente son los mismos ejemplos que veíamos ahorita en la presentación. Si el método, o bueno, si la cadena inicia con esta subcadena que le estamos pasando, pues entonces va a regresar true. Aquí sí es case sensitive, entonces si nosotros le pasamos una mayúscula o una minúscula, sí va a haber diferencia. En ese caso aquí regresaría falso porque no empieza con la mayúscula. De igual manera para el ends with. Si es mayúscula o minúscula, pues también habría diferencia. Este es un ejemplo un poquito más raro porque le estamos pasando la cadena completa. Ends with la misma cadena, esto regresa true.
ends with de un string vacío con string vacío, esto también regresa true. String vacío start with string vacío también regresaría true. Estos son ejemplos un poquito más difíciles que se los vayan a encontrar, pero si los llegan a ver, pues también para que sepan cuál sería el resultado de estos. La función contains o el método contains es básicamente evalúa si esta cadena está dentro de esta otra. En este caso no importa si está al inicio o al final. Y aquí esta letra A pues está aquí al inicio, entonces regresa true. A mayúscula de igual manera, como no es igual o no está dentro de esta cadena, pues regresaría falso. ABC contains BC regresa true porque es esta parte de la cadena. Y un string vacío contains string vacío también regresaría true en caso de que se lleguen a topar este tipo de escenarios. El método replace va a reemplazar una parte de la cadena y como ya habíamos dicho tenemos dos sobrecargas. Una es donde le pasamos un char sequence y char sequence o donde le pasemos un string, perdón, un carácter y un carácter. Si hacen un mix de esto, pues esto no va a compilar. Por ejemplo esto, ¿no? Aquí le estamos pasando una cadena, que es un char sequence al final del día, y un carácter. Esto no funciona porque el método replace no tiene una sobrecarga que acepte un char sequence y un carácter. Solamente tiene o char sequence o carácter y carácter. Entonces también ahí, si llegan a ver este tipo de cosas en el examen, pues esto no compilaría, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos abc.replace y le estamos pasando un string y aquí le estamos pasando un string builder. Esto lo vamos a ver más adelante el string builder. Solamente tenemos que saber que el string builder también es un char sequence. Si nos vamos aquí, pues vemos que implementa esta interfaz. Entonces es por eso que nosotros podemos utilizar char sequence, perdón, string builders con strings de manera intercambiable, al menos en este método. No es algo tan común que lo vayamos a ver en el examen, sin embargo, si lo llegan a ver, pues para que sepan que es algo válido. Entonces aquí esto haría lo mismo, ¿no? Tenemos el replace de la A, va a buscar esta cadena, que en este caso es esta de aquí, y la va a reemplazar con esta A mayúscula, que sería el resultado, ABC con A mayúscula. Luego tenemos este otro donde estamos utilizando dos string builders, funciona de la misma manera, estamos haciendo lo mismo, buscamos la letra A y reemplazamos con letra A mayúscula, sería el mismo resultado. Aquí tenemos abc.replaceD con A y aquí pues lo que hace es que cuando no encuentra esta cadena dentro de esta otra, pues la cadena se queda intacta, es decir, no hace ninguna modificación. Entonces aquí abc.replaceD con A pues quedaría igual a abc. En este caso tenemos un string vacío, .replace, y tenemos que busque un string vacío y lo reemplace con 1, 2, 3. Esto va a funcionar correctamente y lo que haría es que pues, nos regresaría una cadena con 1, 2, 3. Aquí estamos haciendo otro pequeño ejemplo, más que nada para ver lo que hace el método replace cuando no encuentra una cadena. Esto no es como parte del scope del examen, sin embargo a mí me parece curioso. Básicamente cuando nosotros creamos un string, eh, bueno, aquí estamos creando un string ABC y luego lo estamos utilizando el método replace. El método replace a este ABC está buscando la cadena 1 y lo trata de reemplazar con un 2. Como esta cadena no tiene esa carácter 1, pues la cadena se queda intacta, se queda como ABC, que es lo que veíamos aquí arribita. Sin embargo, cuando esto pasa, el método replace no crea un nuevo string, sino que regresa la misma referencia en memoria del string que nosotros le pasamos o que estamos buscando reemplazar. Entonces aquí si yo pruebo o si yo comparo la referencia de este replace o que me regresa replace con esta referencia original va a ser la misma y por eso aquí regresaría true. Les digo, no es parte del scope del examen, a lo mejor no es algo que necesiten memorizar, pero es algo que me pareció curioso, que cuando no hay un reemplazo en este string, pues regresa la misma referencia en memoria, ¿vale? El ejemplo 10 tenemos el método trim, que es el ejemplo que ya veíamos ahorita en la presentación. Si tenemos espacios en blanco al inicio y al final, pues lo que va a hacer es que se los va a quitar. Voy a correr otra vez esto. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí tenemos tabuladores, tenemos saltos de línea, espacios, tabuladores, saltos de línea, retornos de carro y pues esto básicamente también lo vuelve a eliminar. Quita todo esto de acá y todo esto de acá. Si se fijan, pues aquí ya no tenemos esos saltos de línea ni los tabuladores. Los únicos que sí se van a quedar son los que estén en medio del string. Todo lo que esté al inicio y al final, pues sí se va a quitar.
En este caso, por eso aquí el tabulador de después de la A sí se está mostrando. Luego tenemos la B, la C y todos estos espacios de acá, pues sí se quitaron, ¿vale? Muy bien, ahora vamos al string, a los encadenamientos de métodos. Ahorita veíamos que todos los métodos que regresen un string pueden encadenarse. Eh, si regresan algo diferente como un char, booleano, etcétera, pues eso no nos va a funcionar. Pero es algo muy común que viene en el examen. Aquí tenemos este ejemplo que veíamos ahorita en la presentación, donde tenemos muchas líneas de código donde están haciendo este tipo de funciones o de métodos de la clase string que nosotros podemos reducir a utilizarlo en una sola línea. Eh, ¿Qué es lo que puede llegar a venir en el examen relacionado a este encadenamiento de métodos? Bueno, pues que traten de encadenar un método que no se puede, como que aquí a lo mejor le pongan un char at en medio, que esto pues no funcionaría si nosotros lo queremos encadenar porque se regresa un char, no una string. ¿Qué otra cosa podría venir? Pues bueno, que hagan este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí que yo quite esto y lo deje de esta manera. Este es un ejemplo muy básico que llegué a ver en el examen. Tenemos aquí, por ejemplo, este string hola y luego tenemos un concat que le está haciendo el concat de mundo, es decir, está concatenando esta cadena y le está asignando mundo. Entonces nosotros pudiéramos pensar que ahora sería hola mundo y le está haciendo un to uppercase, entonces esto quedaría como hola mundo todo en mayúscula. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros no estamos reasignando esta referencia, esto se pierde. Entonces, como el string es una clase inmutable, el string original no se va a modificar. Yo puedo mandar llamar todos estos métodos, pero esto no significa que el string original se esté modificando, solamente que este método va a estar creando uno nuevo, una nueva referencia a un nuevo string, y si yo no lo reasigno a una variable, pues este se va a perder. Entonces, si yo corro ahora este programa, aquí lo que pasa es que me queda solamente hola. No me está haciendo esta concatenación ni el uppercase porque yo no estoy reasignando esta variable. Ahora bien, ¿qué pasa si yo la reasigno? Test igual a test.concat.toUppercase y yo vuelvo a correr la aplicación. Ahora sí voy a obtener el resultado que yo pudiera estar esperando. Hola mundo todo en mayúscula. Esto es algo muy común, que hacen muchas operaciones encadenadas y no reasignan ese encadenamiento a una variable. Entonces pues todo esto se va a perder y pues el string original se va a quedar igual. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de escenarios. Y el último que tenemos aquí pues es también un encadenamiento un poquito más grande, que tenemos un string con un tabulador, luego ABC, luego aquí unos espacios en blanco. Y lo que estamos haciendo es, lo estamos poniendo en mayúscula, luego le estamos haciendo un trim, luego le estamos haciendo un concat de un string vacío, y luego otro concat de la D mayúscula, y luego estamos comparando todo esto con el string ABCD. En este caso regresa true, porque si nosotros vamos haciendo todo esto paso por paso, en este caso sería ABC, lo pasamos a mayúscula, queda ABC en mayúscula con el tabulador al inicio y los espacios, le hacemos trim, queda ABC en mayúscula sin estos espacios, luego concat, el concat del string vacío pues no hace prácticamente nada porque es un string vacío, y luego le concatena una D mayúscula, entonces ya tenemos A, B, C y D mayúscula, que si lo igualamos a esta cadena pues sería igual, ¿vale? Entonces ahí también tener cuidado. Yo lo que les recomiendo es que tengan a la mano una hoja y un lápiz donde puedan estar escribiendo y vayan paso por paso viendo cómo va quedando su cadena para que no tengan problemas o se vayan perdiendo en todas estas operaciones que se están haciendo, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy, chicos. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.